Hola, en este vídeo te voy a hablar acerca de las creencias. Soy Débora Altit y te doy las gracias por haber parado aquí en mi canal de YouTube. Las creencias, opiniones, juicios, al final son todas palabras que vienen a describir más o menos lo mismo y que bueno, que están hablando de una serie de ideas que tenemos acerca de nosotros mismos y acerca del mundo. No solamente con la palabra creencias, no me estoy refiriendo solamente a creencias ideológicas, sino, como vamos a ver, creencias de todo tipo. Si te gusta más la idea de los juicios o de las opiniones o incluso de los programas que se utiliza a veces, pues también puedes cambiar la palabra, es indistinto. Realmente para tener una vida humana, yo me atrevería a decir que es imposible, habría quien diría que es una creencia, pero bueno, yo me atrevo a decir que es imposible tener una vida humana al uso sin tener algún tipo de creencia o sin tener una gran cantidad de creencias. Porque las creencias vienen un poco como pegadas al hecho de hablar, de tener un lenguaje. El lenguaje limita, condensa, digamos que define la realidad, pero precisamente por definirla, por concretarla, está dejando a un lado muchos otros aspectos. Entonces, si estamos viviendo en el mundo del hemisferio izquierdo, en el mundo racional, en el mundo del lenguaje y de las ideas, pues inevitablemente vamos a utilizar palabras que van a estar limitando y va a haber personas que piensen que las cosas son de manera diferente. Entonces, si hay personas que ven las cosas de manera diferente, o se puede ver de alguna forma de manera diferente y no es una verdad única, incuestionable, pues ya estamos encontrándonos con una creencia. Entonces, a no ser que seas un ser iluminado, un Buda, pues va a ser difícil que vivas sin creencias y aún así una persona con un gran nivel de realización en el momento en que se pone a hablar, pues ya va a estar diciendo una serie de cosas que va a haber gente que opine de manera diferente. Entonces, como digo, si hay una opinión diferente, se puede considerar que eso que se está diciendo entra a la categoría de creencia. Las creencias las necesitamos para dar sentido a una persona que esté sana, digamos, porque otra cosa sería una persona que, bueno, pues que tenga una enfermedad mental, un esquizofrénico, que no tiene un sentido de identidad. Pero si tenemos un sentido de identidad, ese sentido del yo viene ligado a toda esa serie de creencias. Y todo el trabajo terapéutico se basa en buscar trabajar con las creencias y es un trabajo arduo, es un trabajo lento, pero sí o sí, si queremos cambiar, el recorrido va a pasar por ir modificando o como mínimo flexibilizando nuestras creencias. Por ejemplo, pues va a haber creencias que digamos, son creencias, esto sí que es un básico, esto es un incuestionable. Bueno, pues podemos aceptar que es incuestionable, soy un ser humano, aunque ahora mismo se está hablando del transhumanismo y de cómo los cambios, las manipulaciones genéticas van a dejar de hacer que seamos humanos. O bueno, yo soy una mujer. Bueno, pues ahora mismo en España se está hablando de cómo el género se escoge. El género es una decisión y no es algo que venga dado y que sea incuestionable. Entonces, bueno, estoy poniendo ejemplos un poco extremos, pero que muestran hasta qué punto, pues, aspectos que eran verdades hasta hace no tanto, de repente se pueden convertir pues, en una idea, en una decisión, una creencia que define tu identidad. Sin ir tan lejos, podemos, bueno, pues pensar en yo soy Débora y soy simpática, o soy antipática, o soy habladora, o soy callada, o soy risueña, o soy seria, o lo que sea. Entonces, todo ese tipo de cosas que yo me digo acerca de quién soy va a condicionar mi manera de estar en el mundo. Y todas esas creencias, bueno, pues vienen dadas por un montón de cosas, ¿no? Por la educación que hemos tenido, la cultura en la que hemos vivido, la familia
con la que nos hemos criado, y habrá quien diga que muchas creencias en realidad vienen dadas de mucho antes y que nuestro karma también va a condicionar nuestras vidas pasadas, nuestra historia más antigua, o elementos transgeneracionales están condicionando, definiendo también las creencias que tenemos de lo que podemos hacer, lo que no podemos hacer, lo que sabemos, lo que no sabemos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, hay muchos elementos que van a definir qué es lo que pensamos de nosotros mismos, cuál es nuestra identidad, cuáles son las creencias que tenemos. Y como digo, es inevitable tener una vida humana y tener creencias. Lo que ocurre, de lo que se trata, es de tener creencias que jueguen a nuestro favor y no creencias que jueguen en nuestra contra, ¿no? Hay personas que tienen una serie de creencias que le hacen mucho daño y que se están machacando continuamente con el tipo de cosas que piensan, ese diálogo interno que se están repitiendo constantemente y, y que quizás además está súper distorsionado y súper alejado de la realidad, y cualquier otra persona, pues no sé, por ejemplo, una persona que se ve fea y es una persona preciosa, y porque por lo que sea ella tiene esta imagen distorsionada, pues una persona con una autoestima muy bajita, una imagen muy distorsionada de quién es, por toda esa serie de creencias que por el motivo que sea están ahí instaladas. Entonces, el trabajo terapéutico va a consistir en ir modificando, pasa por ir modificando las creencias, y hay veces que, bueno, pues que se consigue con relativa facilidad, si no son las creencias más profundas, pero es cierto que las creencias núcleo va a ser complicado el ir cambiarlas, va a ser un proceso largo. El proceso va a implicar un poco cambiar la mirada, lo que por ejemplo en coaching ontológico definen como un cambio de observador. Y este cambio de observador, ¿cómo se va a conseguir? Pues se va a conseguir de muy diversas maneras. Pues por ejemplo, se puede conseguir, como digo, lentamente, pero se puede conseguir, pues por ejemplo, con conocimiento. Por ejemplo, tienes una serie de ideas, pero en la terapia la devolución que recibes te da conocimiento, el conocimiento de que eso no es así. O quizás tienes la idea de que eres una persona, pues no sé, muy ignorante o inculta, y con conocimiento te pones a estudiar y te quitas esa idea que tienes. También podría ser con una acción. Bueno, este estudiar podría entrar dentro de la categoría de acción también. Tengo la creencia de que soy una persona patosa, torpe, y empiezo a ir a clases de baile y empiezo a practicar deportes cuando antes no lo había hecho porque tenía esta creencia, porque de niña pues no se me daba bien hacer gimnasia o por el motivo que fuera, y me empiezo a descubrir que esa creencia que tenía, que me estaba limitando, que me estaba condicionando, pues ahora veo que me gusta, que me encanta bailar, que tengo ritmo, etcétera, etcétera, y así voy, gracias a una acción, cambiando la creencia. A veces puede ayudar también a hacer un poco de indagación y descubrir qué es lo que se esconde detrás de esa creencia, porque normalmente pues, suele haber bastante lío debajo de las creencias. Pues por ejemplo puede ser el darnos cuenta de, de los beneficios que tienen en ciertas creencias, ¿no? Si por ejemplo yo pienso que soy una persona poco constante, pues voy a estar haciendo unas cosas y otras. Como soy poco constante, estudio un poquito esto, luego pruebo lo otro. Bueno, ¿cuál es el beneficio? El beneficio es que estoy probando muchas más cosas, que tengo idea de muchas más cosas, de una gran variedad de técnicas o aficiones o lo que sea, que otra persona que tiene la creencia de que es una persona constante, pues no va a tener. O por ejemplo, una persona que considera que no puede decir no y que no es asertiva y tiene esta creencia instalada. Bueno, realmente su beneficio, el beneficio es necesita ser querida, que quiere ser querida. Entonces, como para esta persona la prioridad
es sentir que la quieren, pues y es lo que consigue, realmente consigue sentirse querida a través de una renuncia de sí misma. Pero bueno, en las creencias, incluso creencias que parece que nos están haciendo mucho daño, que solamente hay elementos negativos, seguro que hay algo, algún provecho que sacamos de ellas, porque si no, no estarían manteniéndose tanto en el tiempo, aunque solo sea un provecho porque nos hemos habituado y es lo conocido. Entonces, bueno, pues quería compartir contigo así un poquito sobre la importancia de las creencias, del cambio de creencias que van a estar, bueno, pues que son necesarias, como digo, que irán cambiando, que no es que pues cambio de personalidad y de repente cambio de ideología o cambio de religión o cambio de trabajo y va a haber unas creencias diferentes, pero la clave, insisto, la clave es que sean unas creencias que me ayudan a crecer, unas creencias que me ayudan a estar más a gusto conmigo y en relación con los demás, en un tipo de vida más, pues más sana, más saludable, porque las creencias ahí van a estar sí o sí. Entonces, ahí también, que no lo he mencionado, ya lo último, va a haber una parte que es que va a consistir, por un lado, en un cambio de la creencia, un cuestionamiento de la creencia y también una flexibilidad, que eso ya sería como el camino hacia lo espiritual, ¿no? Las creencias van a estar, mientras hablamos, las creencias van a estar, pero también hay una parte que consiste en quitarles valor, quitarles importancia. A medida que nos hacemos pues más espirituales, por decirlo de alguna manera, y que nos alejamos más del lenguaje y de lo racional, nos abrimos a entender que todos tenemos miradas limitantes y que las cosas no son de una determinada manera. Entonces yo puedo tener un discurso mental que me está dando toda una serie de estar repitiendo como una radio toda una serie de creencias y este es no sé cómo y este es no sé cuántitos y este lo que sea, pero yo puedo tomármelo como una verdad indiscutible o puedo escuchar mi radio e incluso reírme, sonreírme, porque bueno, ahí está la voz de mamá o la voz de papá o la voz de quien sea que se ha quedado ahí grabada, incrustada, pero yo no le doy importancia. Y eso ya, pues sí que sería como un espacio intermedio, un lugar intermedio para estar en la vida, pero desde un lugar un poco más consciente. Bueno, pues esto es lo que quería compartir. Si quieres comentar cualquier cosa, ya sabes, puedes dejar tu opinión, tus preguntas más abajo, si no me escribes directamente. Gracias por haber llegado hasta el final del vídeo y nos vemos en el próximo. Hasta luego.